¿Cómo están? Qué bueno es reunirnos nuevamente para obedecer la palabra de Dios, para escucharla, entenderla. Es la palabra que nos da vida, que nos da esperanza. Vamos a preparar nuestro corazón con una alabanza, con una adoración, reconociendo que Dios es el creador del universo y podemos alabarle y bendecirle a Él con todo nuestro corazón. Daniela con nosotros. He caminado sobre el mar y siempre estás ahí, calmando las tormentas que vienen contra mí. He caminado sobre el mar y siempre estás ahí, calmando las tormentas que vienen contra mí. Y oh, no temeré, tu amor disipa todo mi temor. No temeré, entrelazados por la eternidad. Gracias, Señor, que nos permites adorarte esta mañana. Protegido estoy en tu falible amor. Tu corazón es mi escudo alrededor y eres la luz. En la oscuridad no te puede apagar. Eres la luz. En la oscuridad no te puede apagar. Protegido estoy en tu falible amor. Tu corazón es mi escudo alrededor y eres la luz. En la oscuridad no te puede apagar. Eres la luz. En la oscuridad no te puede apagar. He caminado sobre el mar, siempre estás ahí, calmando las tormentas que vienen contra mí. He caminado sobre el mar, siempre estás ahí, calmando las tormentas que vienen contra mí. Oh, 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 oh. No temeré, tu amor disipa todo mi temor. Oh, 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 oh. No temeré, entrelazados por la eternidad. Protegido estoy en tu falible amor. Tu corazón es mi escudo alrededor. Eres la luz y en la oscuridad no te puede apagar. Eres la luz, en la oscuridad no te puede apagar. Cántala ahí. He caminado sobre el mar y siempre estás ahí, calmando las tormentas que vienen contra mí. He caminado sobre el mar y siempre estás ahí, calmando las tormentas que vienen contra mí. Y y no temeré, tu amor disipa todo mi temor. No temeré, entrelazados por la eternidad.
una vez más. Dile ahí donde estás. Señor, te doy gracias porque me has protegido, me has amado. Y aunque yo he caminado sobre el mar, he caminado sobre dificultades en mi vida, en este tiempo, tú nunca me has dejado. He caminado sobre el mar y siempre estás ahí, siempre estás ahí, calmando las tormentas que vienen contra mí. Oh. Estuviste allí en ese maní, fuiste a los brazos de papá, entregaste tu copa del temor. Solo tú me puedes entender. El dolor ha apagado la fe. Tú eres la roca que sostiene mi alma. Tu amor echa fuera el temor. Tu mano sobre mí calma mi ser. Y por eso hoy vengo a ti, Jesús. Pongo mis ojos en ti y me rindo. No estoy solo en la oscuridad. Tú me llevas al Padre. Tú me llevas al Padre. Tú me llevas al Padre. No voy a dudar, mi confianza está en ti. Tú eres la roca que sostiene mi alma. Tu amor echa fuera el temor. Tu mano sobre mí calma mi ser. Tu mano sobre mí calma mi ser. Por eso hoy vengo a ti, Jesús. Fijo mis ojos en ti y me rindo. No estoy solo en la oscuridad. Tú me llevas al Padre.
me llevas al Padre. No estoy solo en la oscuridad. Tú me llevas al Padre. Tú me llevas al Padre. Gracias, Daniela. La predicación de hoy se titula Obedece aún en medio de lo imposible. Es una invitación de la palabra de Dios para que obedezcamos sus mandamientos, sus preceptos, sus principios y sus valores, aún y a pesar de las circunstancias difíciles que estamos viviendo en este momento. Obedece aún en medio de lo imposible. Aquí vemos una fotografía de una tragedia que en estos días ocurrió en una ciudad llamada Beirut, allá en Líbano, cerca a Israel. Hubo un estallido de un depósito de explosivos que mató alrededor de 150 personas y dejó a 5.000 heridas. Aquí vemos cómo la gente camina entre los escombros, que son bastante amplios y grandes, y la explosión fue vista a muchos kilómetros de distancia y fue una gran tragedia. Aquí vemos a las personas llevando a sus heridos o a sus muertos y corriendo por las calles de Beirut. Fue algo terrorífico, aterrador, doloroso, aún para aquellas personas que estamos en un país como Colombia y hemos vivido también la guerra. Lo asombroso también fue que muchas personas quedaron en estado de shock. Vemos a este hombre asombrado de lo que está pasando y de cómo sucedió eso ahí. Estallido de bomba en Beirut el 4 de agosto del 2020. Esta ciudad fue declarada en zona de desastre. Al menos 135 muertos en el mismo día del estallido, pero ya ascendió a 150 muertos y 4.500 heridos, pero hoy se conoce más de 5.150 heridos. Lo asombroso es que en Jeremías capítulo 34, versículo 1 al 5, dice así: palabra de Jehová que vino a Jeremías cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, y todo su ejército y todos los reinos de la tierra bajo el señorío de su mano y todos los pueblos peleaban contra Jerusalén y contra todas sus ciudades, la cual dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, ve y habla a Sedequías. Sedequías era el rey de Judá, y dile: así ha dicho Jehová, he aquí yo entregaré esta ciudad al rey de Babilonia y la quemará con fuego, y no escaparás tú de su mano, sino que ciertamente serás apresado, en su mano serás entregado, y tus ojos verán los ojos del rey de Babilonia y entrarás. Con todo eso, oye palabra de Jehová, Sedequías, rey de Judá. Así ha dicho Jehová acerca de ti: no morirás a espada, en paz morirás, y así como quemaron incienso por tus padres, los reyes primeros que fueron antes de ti, las quemarán por ti y te endecharán, llorarán por ti diciendo: ay Señor, porque yo he hablado la palabra de Jehová, una palabra, y es una palabra de esperanza para él. Lo asombroso es que Sedequías estaba en el trono de un reino que estaba rodeado por miles y miles de soldados que estaban quemando a fuego a Jerusalén y derribando sus muros. Lo que estaba pasando en ese momento era tan doloroso que escuchar el rey al profeta le parecía aún más doloroso. Pero era Dios que tenía misericordia de Sedequías y le estaba hablando, esperando que en medio de una circunstancia tan difícil que estaba viviendo, obedeciera. Por eso el título de la predicación es: obedece en medio de lo imposible. ¿Por qué? Porque aunque estamos en medio de una pandemia, aún así Dios está esperando que nosotros obedezcamos su llamado. Porque yo creo que Dios ha estado llamando a todas las naciones de la tierra en medio de esta pandemia a un arrepentimiento y a una búsqueda genuina de Dios.
Pero este hombre, llamado Sedequías, por ninguna razón se quiso arrepentir. Ninguna palabra del profeta Jeremías, ni del libro de Jeremías, ni del libro de Crónicas, ni en ninguna parte de la Biblia se ve un arrepentimiento en la vida de Sedequías. Sedequías se había endurecido su corazón. Pero aún así Dios le da una palabra de esperanza en medio del dolor. Aquí vemos una fotografía de un niño abrazando a su mamá que está enferma de coronavirus. Ella está protegida por un plástico, pero ella quiere recibir el abrazo de su hijo y también el hijo quiere recibir el abrazo de su madre. Lo recibe, lo da con mucho cariño. Entonces, lo primero que vamos a analizar es que aquí Dios le dice al profeta Jeremías, ve y habla, porque eso es lo que tenemos que hacer en medio de las dificultades. Jeremías pudo haber dicho, Señor, estamos en medio de una guerra, lo que me vas a decir a mí es una palabra muy fuerte para el rey Sedequías. ¿Cómo te atreves, Señor, de yo ir a decirle a este rey esa palabra? Pero era un orden de Dios, una orden de Dios directa. Y Dios te dice a ti que me estás escuchando, tienes que hablar con tu familia. Ve y habla. Diles que es el momento de volverse a Dios, que es el momento de encontrarnos nuevamente con los principios y con los valores que Dios nos ha enseñado. Es en este momento que debemos llevar una palabra de vida y de esperanza en medio de la tragedia. El rey Sedequías en el año 597 a.C., y cuyo nombre significa Jehová es mi justicia, porque lo que estaba haciendo Dios es haciendo justicia en ese tiempo con una nación que se había olvidado de Dios, que se había olvidado de tal manera que se habían vuelto a los ídolos, a las estatuas y habían adorado a lo que no era Dios. Por eso el juicio de Dios, la justicia de Dios se estaba manifestando en este rey llamado Sedequías y en Judá. Entonces esta palabra que había recibido el rey era muy dolorosa, pues su nación que estaba sitiada y él escuchó que sería destruida por completo y que todos sus tesoros saqueados, que miles morirían y el mismo rey sería apresado y extraditado a Babilonia, y aún le habló de la manera en que él moriría y cómo lo recordarían después de muerto. Así igualmente nosotros no quisiéramos escuchar las malas noticias que son la verdad de lo que está ocurriendo o de lo que ocurrirá, pues nos confrontan con los sueños que tenemos, aún con nuestros propios deseos. Entonces la verdad, como con el rey Sedequías, se vuelve dolorosa también para nosotros. Sedequías, el rey, no tuvo la más pequeña idea de arrepentimiento. Escuchó la advertencia, pero no se inmutó, y es lo que está pasando en este momento de pandemia. A pesar del llamado de Dios, a pesar de que Dios nos llama a un arrepentimiento, a pesar de que Dios nos llama a una búsqueda genuina de la presencia de Dios y de arrepentirnos de nuestros malos caminos, de nuestros malos pensamientos, de nuestros malos hechos, aún así no queremos arrepentirnos y hacemos como Sedequías, caso omiso al llamado de Dios. Número 2, obedecer en medio de la pandemia es también aprender a obedecer. Aprender a obedecer. Aquí vemos una fotografía de dos avisos, que es lo que nosotros tenemos todos los días que hacer: desobedecer o obedecer. Todos los días tenemos ese dilema. ¿Le obedecemos a Dios o no le obedecemos? ¿Creemos en su palabra o no creemos en su palabra? Aquí vemos otro aviso donde se nos muestra el momento de la decisión: la obediencia o la desobediencia. Esos son los momentos en los cuales nosotros debemos pensar si en este momento de pandemia estamos obedeciendo a Dios o no. Jeremías 35:13, el Señor le dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, ve y di a los varones de Judá y a los moradores de Jerusalén. ¿Qué les tenías que decir? No aprenderéis a obedecer mis palabras, dice Jehová. Luego lo que tenemos que aprender es a obedecer la palabra de Dios. En realidad la prueba más grande de la pandemia no es tanto lo que estamos viendo como tragedia financiera, económica o de salud, sino que es que ahora tenemos que aprender a obedecer las instrucciones. No nos gustan las instrucciones. Si usted sale a la calle de su barrio
ahí en su manzana, donde está viviendo usted, usted se da cuenta que en medio de la cuarentena las personas están desobedeciendo. Cada mes son más personas que son sancionadas por la policía por estar en desobediencia. Están haciendo llamados a la desobediencia civil, porque en medio de la pandemia hemos aprendido más a desobedecer que a obedecer. Entonces aprender es la solución. Isaías 1:17 dice, aprended a hacer el bien. Isaías 1:17, el Señor nos dice, aprended a hacer el bien. Hay que aprenderlo, es algo que se aprende. No es algo que uno siente hacerlo, no es algo que uno desea hacerlo. Pero aprender a obedecer te da a ti paz, porque sabes que si obedeces los principios y los valores de Dios para tu vida, vas a vivir en protección, vas a vivir en salvación. Recuerda lo que dice la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su único Hijo. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él crea, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Lo que más Dios quiere con el ser humano es darle vida eterna. Muchas personas están cuidando su salud y eso está bien. Pero lo que más debemos cuidar es nuestra salud espiritual y saber si de verdad estamos cuidando nuestra vida eterna. Por eso, Isaías 1:17, el profeta le dice a las personas, aprended a hacer el bien. Buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Y luego dice, venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos, como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Lo segundo de obedecer en medio de lo imposible es aprender a creer y a obedecer. Aquí vemos también a ese milagro que Jesús hizo con el hermano de Marta y María, la resurrección de Lázaro. Vemos una fotografía o vemos un dibujo o una representación de ese momento. Jesús le dice a las personas que lo acompañen a la tumba. Las personas pensaron, bueno, ya hace 4 días murió, ¿qué se puede hacer? Bueno, va a ir a mirar o va a ir a visitar su tumba. Pero Jesús no vino a visitar la tumba, vino a darle vida al que estaba muerto. Y te voy a decir hoy, con todo mi corazón, estoy seguro de que si tú vuelves a Dios, te vas a acordar de esto. Jesús le dijo a Marta, la hermana de Lázaro, cuando el cuerpo de su hermano tenía un olor ya putrefacto. En Juan 11:40, el Señor le dice a Marta, Marta, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Jeremías desde el principio lo que le estaba diciendo a Sedequías era que Dios era el que estaba obrando en medio de esta gran tragedia. Detrás de lo que él estaba viendo como una gran tragedia, había un gran propósito de Dios. Por primera vez el pueblo de Israel iba a ir a Babilonia en grupo, todos extraditados a Babilonia. ¿A qué? A llevar el nombre del Señor Jesucristo, del Señor que ellos habían conocido hasta ese entonces, porque Jesucristo llegó 520 años después, 580 años después, sino a conocer el nombre del gran rey. Muchos de los judíos nunca querían compartir el evangelio con los gentiles, pues ahora yendo a Babilonia les iba a tocar compartir la verdad de la Torá, de la palabra de Dios, del Antiguo Testamento, a los babilonios. ¿Y de qué manera, verdad? Porque uno muchas veces piensa que Dios hace como uno quiere que Él hace, pero Él hace como Él quiere. Escuchen bien. Entonces Dios te enseña a partir de hoy a ver vida donde otros ven muerte. Ver un comienzo donde otros ven un final. Ver abundancia donde otros ven escasez. Ver la gloria de Dios donde otros ven desgracia. Ver esperanza donde otros ven desesperación. Wow. Ver a Dios
donde otros ven al diablo. Ver luz donde otros ven oscuridad. Ver soluciones donde otros ven problemas. Y ver triunfos donde otros ven derrotas. Ver posibilidades donde otros ven imposibles. Ver propósitos donde otros ven tragedia. Fue en ese contexto de Jeremías 32, 33 y 34, cuando todo era una tragedia, es cuando Dios emite esa palabra tan preciosa. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, que son pensamientos de bien y no de mal, para daros el fin que vosotros esperáis. A una nación que veía cómo morían uno a uno los hijos de esa nación, que cómo estaban rodeados, que estaban sitiados, que estaban aguantando hambre inclusive, Dios les da esa palabra de esperanza. Salmo 1:3 lo dice así: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia. ¿Cuál es tu delicia en medio de la pandemia? ¿La ley de Dios es tu delicia? ¿O los noticieros con noticias tristes? Yo te invito a que tú veas los noticieros, leas el periódico y te informes de lo que está pasando. Pero que en la ley de Jehová esté tu delicia. Y dice la Biblia, y que en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corriente de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Entonces, número 3, tenemos que educarnos y acostumbrarnos a la verdadera normalidad. Aquí vemos un saludo de la nueva normalidad que las personas hablan. Ya se acabó el saludo de mano, ahora es de codo. Y aquí vemos otra fotografía también, donde vemos a un hombre que está arrodillado, mirando hacia el cielo. ¿Saben por qué? Porque la nueva normalidad nos habla de que tenemos que buscar a Dios, como nunca lo habíamos hecho. Para nosotros antes no era tan normal ir a la iglesia, escudriñar las escrituras o escuchar mensajes en YouTube como los que tú estás escuchando en este momento. Antes nos fastidiaba escuchar la palabra de Dios, pero ahora se está convirtiendo en la nueva normalidad. Tenemos que escuchar la palabra de Dios, como le tocó escuchar la palabra de Dios a este hombre llamado Sedequías. Colosenses 3:1-3 lo dice así. El apóstol Pablo dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Tu ciudadanía está en el reino de los cielos. Por eso el Padre Nuestro lo repite y lo dice: venga tu reino, hágase tu voluntad, como se hace en el cielo, también en la tierra. Trae, Señor, la normalidad del cielo, tráela a la tierra. Trae la voluntad tuya que se hace en el cielo, tráela a la tierra. Trae tu palabra, tus valores y tus principios del reino de los cielos, tráela a la tierra. Venga tu reino, venga tu gobierno y hágase tu voluntad. Y eso es lo que Dios está permitiendo que se haga ahora. Por eso tenemos que obedecer en medio de lo imposible. Por eso tenemos que ir y hablar como Dios le dijo a Jeremías. Por eso, número 2, tenemos que aprender a creer y a obedecer. Y número 3, tenemos que educarnos y acostumbrarnos a la verdadera y a la nueva normalidad. Poner la mira en las cosas de arriba. La nueva normalidad es volver al Padre. La nueva normalidad es recibir la salvación que Jesucristo nos dio en la cruz. La nueva normalidad es volver a amar a nuestra familia. La nueva normalidad es volver a orar en familia. La nueva normalidad es leer la Biblia en familia. La nueva normalidad es dejar de hacer lo malo y hacer lo bueno como Dios nos enseña.
La nueva normalidad es volver a cuidar la naturaleza que Dios nos dio para revelarse a nosotros. La nueva normalidad es volver a ver los atardeceres con nuestra familia y admirar lo que Dios creó. La nueva normalidad es agradecerle a Dios cada día por el alimento que tienes y que tenemos en nuestra mesa. La nueva normalidad es decirle gracias porque tenemos una cama donde dormir. La nueva normalidad es que cuando pase un día tú le digas, Señor, gracias por este día que ya pasó y la noche que llega. La nueva normalidad es recordar que Dios nos ama todo el tiempo y recordárselo a nuestros hijos. La nueva normalidad es decir gracias cuando vamos a comer y gracias cuando hemos comido. La nueva normalidad es antes de salir a trabajar, antes de salir en la mañana a hacer cualquier diligencia. La nueva normalidad es orar, encomendarse a Dios, a hablar con Dios y decirle, guíame, Señor, en este día, porque voy a arriesgar mi vida al salir y tengo que también, Señor, trabajar. Guíame, guárdame y permite que yo pueda cumplir y obedecer los protocolos que nos están dando los gobiernos para que nosotros no vayamos a contaminarnos o vayamos a tener la enfermedad del COVID-19. Lo más importante de esta nueva normalidad es que tengas un encuentro con Cristo. Yo te invito a que hoy, escúchame bien, tú que me estás viendo en el día de hoy, yo te invito a que repitas conmigo esta oración y recibas a Jesús como Señor y Salvador de tu vida. Dile, Padre nuestro, que estás en los cielos, quiero conocerte a ti. Sé que tú enviaste a tu Hijo, porque tu palabra lo dice. Tu palabra dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y como me amaste tanto, enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir por mí en la cruz de Calvario. Yo acepto, dile, yo acepto lo que Jesús hizo en la cruz de Calvario. Entregó su cuerpo por mí y derramó su sangre por mí, para que yo fuera redimido de mis pecados y redimido de mi maldad. Hoy tengo una esperanza, porque Jesucristo es mi Señor, porque Jesucristo es mi Salvador, porque Jesucristo es mi esperanza. La esperanza de mi vida es Jesús. Yo hoy vuelvo mi rostro hacia ti, Padre. Ahora te pido perdón por mis pecados y por toda mi maldad. Amén. Si has hecho esta oración, has recibido a Jesús como el Señor y Salvador y has recibido su sacrificio en la cruz del Calvario, has entrado en el reino de los cielos. Ahora tu tiempo, ahora tu momento va a ser que tú vayas a tu cuarto, hables con Dios, abras tu Biblia y comiences a leer la palabra de Dios comenzando por Génesis 1:1. O si no, puedes comenzar por el libro de Juan, capítulo 1, versículo 1. Y vas a decirle, Señor, te entrego mi vida y voy a vivir una nueva normalidad. Recuérdalo, debes obedecer, debemos obedecer en medio de lo imposible. Dios te bendiga, Dios te guarde. Espero que este mensaje haya transformado tu vida. Puedes entrar a nuestro canal de YouTube, Iglesia Cristiana Antioquía, Ciudad Bolívar. Ahí puedes ver nuestros videos en YouTube y puedes compartirlo con los demás. Te envío una palabra de esperanza y de fe en medio de las circunstancias difíciles. Que el Señor te bendiga, que el Señor bendiga tu familia, que el Señor bendiga tu hogar, tu trabajo, tus negocios y todo lo que haces y todo lo que emprendas. Con la bendición de Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Amén. Que Dios les bendiga. Si este mensaje ha sido de bendición para tu vida, te invitamos a que entres a nuestro canal de YouTube, Iglesia Cristiana Antioquía, Ciudad Bolívar, y mires también los videos de nuestro trabajo social. Somos una fundación que tiene 3 proyectos. El primero se llama Club Exploradores de la Verdad, que es un proyecto para niños en Ciudad Bolívar, que se está desarrollando en estos días de pandemia a través de Zoom, pero que durante 22 años lo hemos desarrollado con niños en Ciudad Bolívar. El segundo proyecto es un plan de prevención a la violencia en zonas de conflicto armado. Los últimos 10 años hemos viajado por todo el país llevando la palabra de Dios y el mensaje de Jesucristo
y distribuyendo ayuda humanitaria consistente en material didáctico para niños. Y el tercer proyecto que estamos desarrollando es la Iglesia Cristiana Antioquía de Ciudad Bolívar, con la cual estamos reuniéndonos todos los domingos. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde y que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Muchas gracias. En ti todo es posible, todo lo puedo por la fuerza que me das. Nada